Bien, amados hermanos, desde la semana antepasada hemos estado compartiendo acerca de la esperanza. Bueno, llevamos ya 3 semanas enfocando un poco este tema y ahora estamos relacionando el tema de la esperanza con el tema de la fe. Iniciamos con ese proceso justamente la semana pasada, la relación de la esperanza con la fe. Y eh, hemos dicho que tanto el amor como la fe llevan una relación muy estrecha con la esperanza. Uno de los textos que usamos que debemos tener muy presentes es que ningún agricultor sale, hermanos míos, a sembrar sin esperar de su esfuerzo recibir un fruto, ¿verdad? Sería necio. Nadie sale a la tierra a sembrar pensando que la tierra no le va a devolver nada. ¿Estoy en lo correcto, don Beli? ¿Usted conoció alguna vez algún sembrador o algún agricultor que fuera a sembrar esperando que la tierra no le devolviera nada? No, nunca. Siempre está uno con la fe de que vas a cosechar. Exactamente, siempre hay esa fe de que, esa esperanza de que uno va y se esfuerza, trabaja duramente y espera un retorno. En los asuntos de fe, y además, válgame esta expresión, y conducta, fe y conducta, eh, sucede lo mismo. ¿Por qué es que buscamos cada día un tiempo para estar a solas con Dios y orar? ¿Y por qué es que los creyentes hacemos cosas como esas? Leer la Biblia, buscar un tiempo cada día para leer la Biblia, reflexionar en ella y buscar un tiempo para reflexionar sobre nuestras actitudes y conductas para descubrir si algunas de nuestras actitudes o conductas no le han sido agradables a Dios. Y si vamos descubriendo que eso está pasando, que hay alguna actitud, alguna acción, alguna palabra, algún pensamiento, alguna motivación que se contrapone a los principios bíblicos que poco a poco, de manera progresiva, vamos aprendiendo, esforzarnos inmediatamente por, primero, en nuestra oración reconocerlo como un pecado y en segundo lugar esforzarnos por corregir esa conducta, ese pensamiento, esa motivación. ¿Por qué hacemos eso los creyentes? ¿Por qué nos esforzamos así? ¿Cuántas otras personas viven en sus vidas sin este tipo de esfuerzos, sin este tipo de reflexiones, sin buscar tiempos de cada día para examinar su conducta, su actitud, su motivación? ¿Y por qué los que hemos creído lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque esa es nuestra manera de ir como el agricultor a sembrar. Esa es nuestra manera de ir a sembrar. Lo hacemos con esperanza. Lo hacemos con fe, como decía don Beli, porque esperamos un retorno. ¿Y cuál es la semilla? Bueno, nuestra semilla, lo que estamos sembrando, además de pensar en la palabra de Dios, con aquella extraordinaria parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, donde el sembrador sale a sembrar la semilla y la semilla era la palabra de Dios. Sí, pero sembramos esfuerzo también. Sembramos dedicación, sembramos tiempo, recursos, todo eso lo ponemos como parte de nuestro, eh, como parte de la agricultura espiritual. Estamos constantemente haciendo este tipo de cosas, pero lo hacemos esperando algo. No solo esto, también buscamos moderarnos, perdonar cuando alguien nos ofende, no guardar rencor, y si hemos guardado algo de rencor, nos esforzamos por buscar hacia nuestro interior si hay algo, si hay un tropiezo, si hay
un pensamiento oscuro, si hay un sentimiento oscuro, algo que afecte nuestra amistad y buena relación con las personas que nos rodean, es decir, con mi prójimo, porque en el fondo queremos, después de todas las cosas, hacerle a Dios agradables. Todo esto lo hacemos para hacerle a Dios agradables y todo esto es sembrar. Pero ¿qué esperamos recibir? ¿Qué esperamos recibir? La semana pasada lo decíamos, esperamos las promesas de Dios. Esperamos ver que se multiplique en nuestro ser el fruto de todo este esfuerzo al 100 por 1 y que Dios vea nuestro resultado, se agrade de nosotros. Esperamos fielmente serle agradables a Dios y como resultado, digo que todo este esfuerzo al final de cuentas es fruto de la obra que Cristo hace en nuestro corazón, pero a la vez para nosotros es un esfuerzo, es la doble cara de la moneda. Por un lado está lo que Cristo ya hizo, por otro lado nuestra respuesta a lo que Cristo ya hizo. Y todo ese esfuerzo esperamos que traiga un resultado. Nuestra esperanza final es la vida eterna. Ahora, yo no busco corregir una conducta para tener como resultado la vida eterna. No, no, no. Yo sé muy bien que la obra de Cristo en mi corazón, su sacrificio por mí, ya produce este deseo de serle a Dios agradable, pero este deseo es mi esfuerzo. ¿Me explico? Por un lado está la obra de Dios, por otro lado, mi esfuerzo. Y yo sé que ese esfuerzo es producto de la obra que Cristo hizo en mi ser, su sacrificio. Pero ese esfuerzo es un esfuerzo verdadero. Dios no hace el esfuerzo por mí. Dios ya hizo lo que iba a hacer por mí y me dio la facultad de creer. Él hizo eso. Ahora yo me esfuerzo día con día, como el agricultor ya tiene la semilla. ¿Cuál es su parte? Pues ir a trabajar la tierra, ararla, hacerla mucho más suave, tratar la tierra, eso hace el agricultor, prepararla, todo un esfuerzo del agricultor. Y después de prepararla, él lleva la semilla y siembra la semilla. Ahora espera que Dios le bendiga con las lluvias, sobre todo la agricultura más antigua, ¿verdad? Que Dios le bendiga con las lluvias. Entrecierran tantito esa puerta, por favor. Que Dios le bendiga con las lluvias y que se dé el milagro de la multiplicación, que la semilla muera y que se multiplique al 100 por 1. Y entonces comiencen a brotar todos los frutos. Bien, mi esfuerzo es leer la Biblia, reflexionar, buscar a Dios, examinar mi corazón, examinar mi conducta, examinar mis palabras, examinar mis pensamientos y corregirme, ponerle freno a mi mente, a mi boca, a mi lengua, tener dominio propio, detenerme también de las tentaciones, etcétera. Ese es mi esfuerzo. El resultado es que crezca el fruto, la cristiandad en mí, que los atributos de carácter de Cristo, que las virtudes de nuestro Señor Jesucristo comiencen a multiplicarse en mí. Y yo sé que el resultado final de todo esto será la vida eterna. Y aún así, hermanos míos, será por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Será por gracia, pero esa gracia produce en mí todo ese esfuerzo. Entonces, esto va de la mano con la esperanza y la fe. Lo explicábamos la semana pasada. No debemos salir a sembrar semilla como agricultores sin esperar que la tierra nos dé su fruto. Es necio. Con qué alegría, con qué entusiasmo, con qué esmero, con qué dedicación va a ir un agricultor a sembrar si él piensa que
la tierra no dará su fruto. ¿Cómo espera el agricultor el fruto de la tierra? Así también, dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, así también nosotros vamos todos los días a meditar en la presencia de Dios, a reflexionar, a vivir nuestra cristiandad. Pero vamos a reflexionar en una serie de versículos relativos a la fe y cómo estos guardan una relación con la esperanza. Pero antes de seguir específicamente con esa cadena de textos bíblicos que voy a estar compartiendo con ustedes, me gustaría nada más complementar un poco el tema de la semana pasada que abrimos acerca de la armadura de Dios para resistir en Efesios, capítulo 6. ¿Lo recuerdan? La semana pasada hablábamos de esto. Abran por un momento su Biblia conmigo, acompáñenme ustedes en ese texto, va en Efesios, capítulo número 6. ¿Ya están ahí? Dice el versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Ojo, la armadura de Dios para ¿qué? Resistir. Recuerden, hermanos, yo se los he dicho en muchas ocasiones, la carrera de la fe como centro temático de esta plática y de la semana pasada también, la carrera de la fe no es una prueba de velocidad, sino de resistencia. La armadura de Dios para resistir. Y entonces comienza el apóstol a hablar de en cada uno de los componentes desde ese versículo hasta el versículo 18. Y básicamente habla de 6 componentes de la armadura. 6 elementos básicos. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado de la disposición para la proclamación del evangelio, escudo de la fe, casco de la salvación y espada del espíritu. Ahora vamos a explicar nada más de manera breve, al menos en esta, no es el tema central, estamos hablando de la fe. Quiero explicar más de manera breve cada uno de los componentes o elementos de la armadura y luego cómo se relacionan todos ellos de alguna manera con la fe y con la esperanza. El cinturón de la verdad no es la verdad, no se refiere a la verdad de la palabra de Dios ahí, hermanos. Se refiere a vivir en la verdad, se refiere a la integridad, se refiere a la verdad en lo íntimo, como el Salmo 51:6. La verdad Dios ama la verdad en lo íntimo, la integridad del creyente. Coraza de justicia no se refiere el apóstol Pablo a la justicia imputada que recibimos por Cristo Jesús, no la justicia, no el ser justificados por la fe, no a eso, sino a la justicia practicada. Una vez ya dada la conversión, el creyente siente la necesidad de vivir practicando la justicia. A eso se refiere el apóstol. ¿Por qué la armadura? Hago un paréntesis breve. Porque esto es una guerra espiritual. ¿Quién va a la guerra sin armadura? Sin los elementos necesarios para resistir en la guerra. 3. Calzado de la disposición para la proclamación del evangelio. Hermanos, ojo, no se refiere a que la persona siempre está predicando el evangelio. Sí, por supuesto, el creyente busca oportunidades para proclamar la verdad, siempre. Pero a eso no se refiere como armadura, sino a la preparación, al que vive preparado con el evangelio. Vamos, no calzas este tipo de sandalia reforzada a la que se refiere en el verbo griego original el apóstol, como las que usaban los romanos con clavos y todo, súper reforzadas esas sandalias, que no te quedes descalzo en medio de la guerra, ¿no? No se refiere
Digo, a eso se refería con el verbo que usó Pablo en griego, pero no comienzas a calzarlo porque proclamas el evangelio, sino comienzas a calzarlo porque te preparas con el evangelio y entonces vives con una paz interior, porque el evangelio está en tu ser interior. ¿Por qué? Porque corre por la sangre de tus venas espiritualmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque amas el evangelio, porque te produce tanta paz saber que Cristo Jesús murió por ti. El escudo de la fe se refiere a esa firme adhesión a la palabra de Dios y la verdad. Esa fe que torna inofensivos, dice Francisco La Cueva, inofensivos los dardos o los ataques más fuertes del diablo. ¿Sí? Habla de un escudo en el griego, no como el jinete que va sobre el caballo con un escudo corto, sino un escudo largo de más de 1 metro de diámetro, de longitud, un escudo largo que cubre desde el suelo casi hasta la cara al soldado. Y significa esa firme adhesión, apego a la verdad. Creo firmemente. Y si tengo dudas, voy y regreso al origen, a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, la fe. El casco de la salvación, que habla de esa seguridad de la salvación presente y futura, y que obviamente es lo contrario a vivir con dudas acerca de Dios y la eternidad. Pero ahí es donde les decía la semana pasada, e insisto esta semana, el casco de la salvación no es que Dios me salvó, sino es la esperanza que tengo en esa salvación. Entonces, ahí está la esperanza. El casco, al final de cuentas, es la esperanza que yo alimento cada día, con la que vivo cada día. La espada del Espíritu es el sexto, que es la palabra de Dios. Sí, recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, es el Espíritu Santo el que capacita al creyente en la verdad de Dios. Sí, y al final dice, y perseveren en la oración. Todos estos componentes de la armadura serían inútiles sin la oración. La manera de fijarlos adecuadamente a nuestro cuerpo, de portarlos adecuadamente, ya como con entrenamiento, como siendo un experto soldado en guerra, es con la oración. La oración. La oración es la que nos hace portar como debemos portar toda la armadura de Dios. Sin la oración, ahí está el yelmo, pero no está puesto. Ahí está el escudo, pero no lo sé usar, no lo puedo traer, no puedo portarlo. Ahí está la coraza, pero no está puesta. Ahí está el cinturón, pero no está ceñido, etcétera. La oración. Ahora, todo esto lo digo porque, ¿qué sería de un soldado que vaya a la guerra sin la armadura en aquellos tiempos? Y además que vaya a la guerra sin esperanza. Si va pensando, de todas maneras me van a matar, entonces ni para qué ponerse el yelmo. El casco. Es algo incómodo traer el casco. Se siente uno un poco más libre para moverse y ver más sin que nada estorbe sin casco. Pero usa uno el casco pensando que el casco le va a salvar. Entonces, ¿para qué ir a la guerra sin la esperanza de salir con vida de ahí y de conquistar un propósito? Nadie que piense de esta manera usará adecuadamente la armadura. ¿Sí? Esto lo menciono porque la semana pasada abrimos ese tema. Ahora, quisiera ir compartiendo una serie de textos bíblicos e ir ahondando un poquito más en el tema de la fe, cómo guarda una estrecha relación
con la esperanza. Santiago capítulo 1. Versículos 5 y 6. Bueno, de hecho, hagamos un ejercicio. Voy a pedirles que lean algunos textos para luego parafrasearlos. Ese de Santiago 1 del 5 al 6, le pido ahí a Beli. Primera de Juan 3:23, por acá en casa, ¿quién lo lee? Tania lo lee. Job 19:25, allá en las torres, allá lo leen, Job 19:25. Salmo 32:10. 19, ¿qué hijo? 25. 32:10. Yo, hermano. La hermana Rubí. Sí, 32:10. Salmo 125:1. Samantha. ¿Alguien más? Isaías 26, 3 al 4. Isaías 26. 3 al 4. Ok. Gracias. Gracias. Tito 1, del 1 al 4. Edgar. Primera de Pedro 1:21. Yo, hermano, primera de Pedro 1:21. Amén. Y Caleb leerá segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Bien, tenemos una buena cantidad de textos para examinar juntos. Algunos de ellos solo para hacer referencias, otros para verlos con más detalle. Y entonces empezamos. ¿Quién tiene Santiago 1, del 5 al 6? Yo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Bien, gracias, Beli. Si ustedes observan, hermanos, la fe es fundamental en la vida cristiana. Les decía que es imposible portar adecuadamente la armadura de Dios sin la oración. Pero vean cómo la oración va de la mano con la fe. Pedirle a Dios sin creer que aquello pueda suceder, sin creer que Dios pueda intervenir y quiera intervenir. Vamos, es solo seguir ritos. No tiene sentido. Y también pedir sin el conocimiento, es decir, por eso encontramos la necesidad de un creciente conocimiento en la verdad como parte de la armadura del creyente. Acercarnos a Dios no es un acto religioso. No, hermanos, es un acto de fe. No es cumplir un rito. No es repetir unas palabras. No es palomear una actividad. No es haber concluido un proceso. Ya fuimos a la iglesia, ya fuimos a la misa, ya fuimos al culto, ya fuimos a la reunión, ya hicimos la oración. No. Es un acto de fe, realmente. Significa ir espiritualmente a que se comunique mi alma con Dios. Y creer que hay un Dios que está escuchando. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le ama y que es galardonador de los que le buscan, dice el escritor de Hebreos. Sí, pida a Dios. ¿Alguien siente que le falta sabiduría o alguien tiene alguna necesidad por la que debe orar? Sí, pida a Dios. Claro, pida a Dios, pero
Pida con fe sin dudar. Porque el que duda es veleidoso. Ya piensa de una manera, ya piensa de otra, ya pide de una forma, ya pide de otra, ya quiere una cosa, ya quiere otra. No dude. Ahora, que aumente su fe de una manera correcta por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hizo nacer a la fe, pero no solo nos hizo nacer, la misma palabra de Dios nos hace crecer en la fe, en la verdadera fe que nos va a conducir a la salvación. La fe es el vehículo. Primera de Juan 3:23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Dice como Dios es el que da la facultad de creer. Entonces, ¿cómo aplicaríamos Primera de Juan 3:23 como un mandamiento? El creer. Bien, acuérdese que la fe, es decir, la facultad de creer, tanto es solo dada por Dios, es decir, nadie puede iniciar en la fe, nadie puede nacer a la fe, nadie puede tener la facultad de creer en Dios verdaderamente si no es Dios mismo el que se la da, porque Dios es el Dios de toda carne, porque Dios es el Dios de los espíritus, porque Dios es el creador, porque Dios es el que puede mover los incentivos finales en el corazón del hombre. Sí, hermano, pero luego el perseverar en la fe es un mandamiento. Creer en el Hijo de Dios. Permanecer creyendo, perseverar en creer, crecer en aquella confianza y fidelidad a Él, es un mandamiento de Dios. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Sobre todas las adversidades, dificultades, conflictos, barreras, paradigmas que enfrentemos en esta vida, hay algo que es impenetrable, algo que nadie puede lastimar, algo que nadie puede tocar ni alterar. Es la fe. Es ese escudo. Es un escudo que ningún tipo de arma puede traspasar. La firme adhesión a la verdad. Por eso dice en Job, yo sé. Hay muchas cosas de las que yo puedo dudar, hay muchas cosas que estoy aprendiendo, hay muchas cosas que podría poner en tela de juicio, pero yo sé que mi Redentor vive. Y el creyente sabe que Cristo vive, sabe que Cristo vive, y ese es el escudo protector que nada ni nadie puede penetrar, que todos los ataques del enemigo se vuelven inofensivos con ese escudo. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Ahora vamos a ver algunas promesas. Vamos a leer los dos salmos que ustedes tienen por ahí. Alguien tiene el 32:10 y alguien el 125:1. Y después de eso yo voy a leer un salmo más. 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Amén. Al que espera en el Señor. Ahí va relacionada la esperanza. 125:1.
que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Nada los puede mover de sus convicciones. Permanecen para siempre. Esa confianza, hermanos, también es fe. Es un escudo. Nada los puede mover de su convicción. Yo voy a leer el Salmo 31 y elegí unos cuantos textos, empezando del 13 hasta el 24. Voy a leer de manera parafraseada algunos de esos textos, pero vaya conmigo al Salmo 31. Dice el verso 13, son muchos a los que yo escucho vociferar o cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Peligro, peligro. Dice el salmista, pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Fíjese esa frase. ¿Cuántas veces viene a su corazón esa frase, hermanos, en medio de cualquier adversidad? Sí, Señor, yo sé que las circunstancias son tan difíciles. Yo sé que hay una pandemia. Yo sé que mucha gente está en la calle descuidado. Yo sé que tengo que hacer estas actividades. Sé del riesgo que hay. Sé que muchos están enfermando. Sé que muchos están muriendo. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Sé que la economía viene cayendo como en la montaña rusa, viene cuesta abajo. Nos espera una recesión tremenda, un desastre económico. Sí, pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame. Verso 16. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Es decir, que brille tu presencia en mi vida. Que brille, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Que brille tu presencia en mi vida. Sálvame por tu gran amor. Verso 19. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen. Dios atesora su bondad, no la suelta fácilmente. No. Diferente la misericordia que la bondad, no se confunda. Todo el mundo disfruta de la misericordia, hasta se aprovechan de la misericordia de Dios. Pero claro, no olviden que Dios ocasionalmente abre una especie de lugar, toda la misericordia como una capa protectora de todo el mundo. Dios a veces abre un poquito esa capa protectora y permite que circunstancialmente, permite que geográficamente y ocasionalmente algunos dejen de gozar la misericordia. Usted lo sabe, ha sucedido en toda la historia y seguirá sucediendo. Pero de manera generalizada, Dios está protegiendo con su misericordia. Pero la bondad es algo diferente. Dios atesora su bondad, no la suelta fácilmente. Dios tiene atesorada esa bondad. ¿Para quién? Para los que le temen. Y que a la vista de la gente derramas esa bondad sobre los que en ti se refugian. Obviamente, otras versiones hablan de la confianza, sobre los que en ti confían, sobre los que en ti esperan. ¿Quién se puede refugiar en un lugar que no es seguro? Si se tratara de refugiarse, cualquiera de nosotros buscaría el lugar más seguro, en el que más confíe para refugiarse. Como en Estados Unidos es muy común, sobre todo en las ciudades como Chicago y otras, donde los vientos a veces son muy fuertes, que la gente tiene sótanos para refugiarse cuando vienen desastres naturales. El lugar en el que más confían para refugiarse es el sótano.
¿Por qué se refugian en el sótano entonces? Porque es el lugar en el que más confían. ¿Por qué nos refugiamos en la presencia de Dios? Porque solo en la presencia de Dios el cristiano confía. Ahí está su fe. Ahí está su esperanza. Ahí espera estar a salvo. No, nadie se refugia en el sótano pensando que ahí va a ser aplastado por la casa. Se refugian esperando quedar ahí a salvo. Lo mismo sucede con nosotros. Dios es nuestro refugio. Verso 20, al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, mostró su gran amor por mí cuando estaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a pensar, he sido arrojado de su presencia, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. ¿Puede usted ver la diferencia de los que confían y esperan en el Señor? Ahí están la fe y la esperanza. Y los que no confían ni esperan en el Señor. Ahí está la falta de esperanza y de fe. Bien, Isaías 26, 3 al 4. ¿Quién lo tiene? Dice, yo, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Amén. Ya vamos a olvidarnos del sótano. Espiritualmente hablando, no hay un sótano donde refugiarnos. Cualquiera que quiera pensar en un refugio, quiere ir a la roca más firme. Cuando hablamos de la roca más firme es donde saber que estaremos a salvo. La roca de nuestra salvación es Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación. Al que persevera, ese es el de carácter firme, al que persevera en Dios, lo guardarás en perfecta paz. ¿Recuerdan ese himno precioso, hermanos? Perfecta paz tienen los que te aman. Perfecta paz tienen los que aman a Dios. ¿Y lo han oído? Tú guardarás en perfecta paz a los que en ti confían. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Aleluya. Bien, Tito 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios y el Padre Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. No era el tema central, pero fue inevitable entender lo que Pablo sentía. ¿Lo puede usted ver? Primero dice, Pablo, el siervo de Dios, dice, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Mediante la fe. No hay otra manera de caminar con Cristo.
No hay otra manera de llegar a la verdadera religión. El imitar a Cristo es la verdadera religión. El seguir sus obras. El completar la voluntad del Padre. No hay manera, más que mediante la fe, lo dice Pablo. Dice, y luego lo relaciona de una manera tan hermosa. Dice, nuestra esperanza es la vida eterna. No podríamos hablar de fe sin esperanza, hermanos, ya lo dije. ¿Quién va a salir a sembrar semillas sin la esperanza de cosechar? Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Y a su debido tiempo Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que me ha confiado. Le dice, escribo a Tito, ¿verdad? Mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. ¿Cómo estaba en el corazón del apóstol tan latente el concepto de la fe en relación a la esperanza? Dice, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. No habría ninguna fe que compartir si Dios no hubiera depositado en el corazón de Pablo y de Tito esa esperanza. Hermano, no habría ninguna semilla que ir a sembrar si no hubiera esa esperanza de que al sembrarla habrá una cosecha. Que Dios, el Padre y Cristo te concedan gracia y paz. Amén. Uno de los textos centrales, bueno, ya leímos uno de los básicos, que fue Isaías 26, 3 al 4. El otro es Primera de Pedro 1, 21. Yo la voy a decir, es que por medio de él son creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Por medio de él, ustedes creen en Dios. Está hablando de Cristo, por supuesto. Él lo resucitó y glorificó. Y luego dice, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. No hay fe sin esperanza, no verdadera. Tampoco hay esperanza si no hay fe. Van estrechamente vinculadas la fe y la esperanza, y no son sinónimos. Una necesita a la otra. ¿Quién puede seguir leyendo la Biblia, estudiando, reflexionando, tratando de examinar su corazón? Son actos de fe. ¿Quién puede hacer esto si no tiene la esperanza de la vida eterna? ¿Y quién haría eso? O sea, ¿quién podría guardar una esperanza de una vida eterna sin la Biblia, sin la devoción, sin el esfuerzo, sin la oración, sin la iglesia? Sería una esperanza falsa. Aquí la diferencia con la religiosidad cristiana, hermanos. Hay mucha gente del pentecostalismo y mayormente del pentecostalismo moderno, del carismatismo moderno, que todos los efectos de su fe se basan en una esperanza terrenal. O sea, están ahí orando y buscando a Dios y pidiendo oración en la iglesia y todo pues, por milagros terrenales, porque Dios te prospere, porque Dios te sane, porque Dios te dé trabajo, porque Dios te resuelva todos tus problemas terrenales, porque Dios salve tu matrimonio que está a punto de perderse. Ahí está el carismatismo, todo enfocado a los milagros terrenales. No, hermanos, nosotros sí sabemos, por supuesto, que Dios nos bendice eternamente y bendice el matrimonio nuestro o nuestra soltería, los que están solteros, o nuestro trabajo, nuestras finanzas, el campo, la semilla, la arteza de amasar. O sea, Dios bendice nuestros hogares porque Él es bueno. Pero esa no es nuestra esperanza, hermanos. Ahí tenemos expectativas y no es malo tenerlas. Señor, pues si tú me quieres bendecir, me va a ir bien.
Está bien tener esa expectativa, no es malo. Yo no salgo a trabajar pensando en regresar sin dinero. ¿Quién hace eso? Yo no me meto a bañar pensando que voy a salir oliendo mal o sucio o sin renovar mi cuerpo con el baño. Todos hacemos lo que hacemos esperando un resultado de ello. Eso no es malo. Pero ya dimos una cátedra hace 2 semanas del peligro de tener altas expectativas, ¿verdad? Si alguien se mete a bañar, alguien como yo de 46 años de edad se mete a bañar pensando que va a salir de 20, ay, esas son muy malas expectativas. Las expectativas hay que darles un tratamiento de gestión de riesgos, ¿verdad? Cuando son aspectos terrenales, digo. No es malo tener expectativas siempre que éstas se puedan ajustar a las posibilidades reales y que sean medidas, bien administradas o gestionadas. Pero hablando de la esperanza, hermanos, no de expectativas terrenales, sino de la esperanza en las promesas eternas de Dios para nosotros, ahí sí, hermano mío, no debemos ponerle medida, debemos hacer que crezca nuestra esperanza conforme a la grandeza que Dios nos revela de su gracia, amor y misericordia para darnos esa esperanza en la eternidad. Bien, segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17 con Caleb. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tiene en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio a fin de que tengan en parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y buena esperanza, los anime y les fortalece el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea. ¡Wow! Casi que es un resumen de lo que hemos estado compartiendo, lo que aquí dice el apóstol Pablo. ¿Lo pudieron identificar? Dice, desde el principio, dice, nosotros daremos gracias, ¿no? Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, ¿sí? Mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe. Salvos mediante la fe. Obviamente, os obra del Espíritu, el vehículo es la fe en la verdad. La fe en la verdad, ¿sí? Por eso les decía que el escudo de la fe es una firme adhesión a la verdad. Cuando hablábamos de la armadura de Dios, firme adhesión a la verdad. Dice, para esto, Dios los llamó por el Evangelio, para que tengan parte en la gloria de Cristo. ¿Verdad? Finalmente lo que está diciendo es, pues Dios los quiere salvar y para eso les dio la fe. Pero dice, así que, como conclusión, Dios los quiere salvar y para eso les dio la fe, la facultad de creer. Por lo tanto, sigan firmes y manténganse fieles. A ver, otra vez, la palabra fidelidad que se relaciona con la fe. Dios les dio la facultad de creer para que sigan creyendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios los eligió para salvarlos mediante la fe y les dio esa fe para que ustedes se mantengan firmes. La conclusión de todo esto es, ahora lo que a ustedes les toca hacer, Dios hizo esto, escogerlos, darles la fe para salvación. Ahora, ¿qué les toca a ustedes? Manténganse firmes, fieles a las enseñanzas que han recibido verdaderas, que nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre que nos amó por su gracia,
nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Que Él los anime y les fortalezca el corazón. ¿Para qué? Ya sea en palabra o en obra, vivan una vida cristiana. Hagan lo que sea bueno. Que sigan adelante con su vida cristiana. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quizá algunos de ustedes ya están empezando a imaginar por qué hay algunos centros que se llaman Centro de Fe, Esperanza y Amor. ¿Han oído hablar de estas iglesias? Bueno, tristemente no tengo muy buenas referencias, sino que he visto que son muy pentecostales, con el carismatismo, pero por eso eligieron el nombre, ¿no? Porque ¿cómo hablar de la cristiandad sin hablar de la fe, la esperanza y el amor? Y hasta ahora permanecen, dice el apóstol Pablo en Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos es el amor. El el amor. amor. Será el siguiente tema que estaremos vinculando con la esperanza, el amor. Pero, hermanos míos, vamos a cerrar aquí. Hay algunos textos más que quisiera platicarles la siguiente semana y posteriormente comenzar a ahondar en la parte de el amor, cómo se relaciona con la esperanza. Sin embargo, hasta aquí nos debe quedar claro. Dios es el que da la facultad de creer. Y creer, o sea, poner en acción la fe verdadera, la fe bíblica, nos impulsa a orar, estudiar la Biblia, a confiar progresivamente en Dios mientras le conocemos, a admirarle, a examinar nuestro corazón, a moderarnos en nuestra conducta, en nuestras palabras y motivaciones, a buscar estrechar nuestras relaciones de manera amistosa, a ser fieles a Dios. Es decir, la fe bíblica es una fe altamente productiva. Produce justicia. La fe bíblica produce justicia. La fe bíblica produce integridad en el creyente. La fe bíblica promueve el amor al evangelio, a la verdad eterna, la adherencia fuerte, firme a esa verdad eterna. La fe bíblica nos conduce a la salvación, por lo tanto produce esperanza. Pero luego a la vez, la esperanza hace que se mantenga latente y creciente la fe, porque es como un motor. Con esa esperanza nos sentimos animados para seguir en el camino de la fe, para seguir por ese vehículo de la fe. Si no fuera por la esperanza, ya habríamos perdido la fe. Por eso Dios nos dio la fe y la esperanza. Así que solo Dios, que nos amó por su gracia y que con ese amor nos dio consuelo eterno y buena esperanza, solo Él nos anima y nos fortalece, como dice el apóstol, tanto en palabra como en obra, es decir, para practicar la fe y seguir alimentando la esperanza. Comentarios, hermanos míos, dudas que tengan del tema. Ninguno, hermano. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a orar para terminar la reunión. Padre, te damos gracias. Qué bueno has sido tú con nosotros.
que nos has dado la facultad de creer y ahora nos das de manera progresiva y creciente la facultad de serte fieles. Pero no nos has dado la fe sola. Nos has dado la fe y nos has llenado de esperanza, porque la fe ha venido acompañada de muchas promesas en las que creemos. Y con ellas nos has inspirado para que crezca en nuestro corazón la esperanza. Por la fe que tú nos das, Señor, nos encaminamos a la salvación, que por gracia tú nos has concedido. Pero por la esperanza en todas esas promesas relativas a la salvación, seguimos en el camino de la fe, perseveramos en el camino de la fe. Y no hay nada, Señor, que nos pueda mover mientras confiamos en ti. Gracias. Permite que crezca esa confianza y la esperanza en nuestros corazones. Amén.